Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos están escuchando, a quienes están aquí presentes en el Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia. Estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Gisela Bolá, soy fotógrafa, curadora y gestora cultural de Argentina. Y en esta ocasión estoy muy feliz de estar aquí junto a mis compañeras de Warmifoto. De aquí un colectivo de fotografía, de aquí de Bolivia. Estamos aquí presentes con Leslie, con Wara, con Fu y con Gaby. Gaby y Leslie han venido aquí a La Paz desde Santa Cruz y desde Cochabamba. Fu y Wara residen aquí en la ciudad de La Paz, bueno, yo en Buenos Aires, así que somos una mesa transterritorial que está aquí para festejar la inauguración de esta muestra que va a estar hasta el 11 de febrero, que pueden visitar aquí en la sala de exposiciones del Centro Cultural de España en La Paz, y la muestra se llama Bitácora de un viaje hacia la deconstrucción. Es un proyecto que fue desarrollado en el marco de ECO 22. ECO 22 es el encuentro de colectivos iberoamericanos en su cuarta edición, realizado y producido por Beast Project, una fundación de narrativas visuales en Latinoamérica, que pueden conocer el trabajo que venimos haciendo en la página web de beastproject.com o en Beast Project en Instagram, donde está muy activo, y es un sitio, un espacio, una plataforma justamente para difundir narrativas visuales en nuestro continente que tengan una mirada reflexiva, crítica, evocativa de los temas que nos interesan, de las comunidades que alzan la voz. Así que yo estoy muy feliz porque además tenemos la grata noticia de compartir que estamos llegando recientemente aquí a La Paz desde México. Hemos estado hace 10 días en la Ciudad de México porque ECO 22, este encuentro de colectivos iberoamericanos que es el marco que da también a esta muestra, es un encuentro que justamente lo que propone es habitar el intercambio entre colectivos de nuestro continente, con la posibilidad de, a través de una beca de creación, generar un proyecto en su propio territorio. En esta ocasión, en esta cuarta edición, que se llamó Deconstruir la mirada, narrativas visuales en clave de género, la convocatoria fue destinada a 8 países de Latinoamérica: El Salvador, República Dominicana, Perú, Bolivia, Argentina, México, Brasil, en donde la convocatoria fue abierta. Participaron más de 300 colectivos, lo que significa más de 1.500 personas, y cada uno de los colectivos seleccionados, en este caso Warmifoto, representó a cada país en un encuentro que fue realizado en México, en principio en la Ciudad de México, que nos albergó el Centro de la Imagen, con una exposición que se encontró hasta hace pocos días en las vallas del Parque de la Ciudadela, la Plaza de Ciudadela, rodea el mítico Centro de la Imagen de México. Y también, además del encuentro en México, a través de la exposición, tuvimos 2 días de conferencias magistrales que dieron todos los colectivos, también conjuntamente con el equipo de Natchio, LATAM, coordinado por Gael Almeida, y con todas las figuras que ellos llaman Explorers, donde en este caso aquí Wara está dentro de esa categoría, y nos acompañaron en una charla magistral de Natchio. Al día siguiente ocurrió una charla donde todos los colectivos presentaron sus proyectos, y luego comenzó otra aventura que fue en la Casa de las Artes de San Agustín Etla, donde estuvimos 5 días de residencia junto con el colectivo Prácticas Narrativas. Estuvimos en un espacio de reflexión, de creación, de pensamiento, de intercambio, en un marco de residencia artística en el cual nos acompañaron 45 personas. Tuvimos la grata visita, en este caso del colectivo, pudieron llegar hasta aquí Leslie y Wara. Bueno,
Gaby y Fu nos acompañan, ¿no? Así que de alguna manera extendemos todo lo que ha ocurrido en México para traer y compartir con ustedes todo lo que generó, digamos, ECO 22 y en particular la exposición que vamos a ver hoy y de la cual vamos a estar hablando y compartiendo con ustedes el proyecto que fue realizado por el colectivo en representación de Bolivia. Así que sin más, la verdad es que, bueno, sin más no, queremos agradecer muchísimo al Centro Cultural de España aquí en La Paz, que nos habilitó, primero abrió la posibilidad para que las chicas de Warmifoto del colectivo tengan su beca de creación, con un apoyo económico para que puedan desarrollar el proyecto, del cual vamos a hablar hoy, y también nos alberga y nos ha invitado a esta exposición en esta maravillosa sala de exposiciones que se encuentra aquí en la ciudad de La Paz y que esperamos que quienes nos están escuchando, quienes están aquí, nos puedan visitar hasta el 11 de febrero, como hemos dicho. Por supuesto, queremos agradecer especialmente a Juan, el director del Centro Cultural, a Marta, también la directora artística de la galería, que nos albergaron aquí en este espacio maravilloso, al equipo de montaje, Iván, que nos ha ayudado muchísimo, y a todas las personas que trabajan y hacen un esfuerzo enorme para que toda esta movida fotográfica tenga su intercambio y su posibilidad de expresarse y dar a conocerse, ¿no? Así que bueno, vamos a abrir un poquito el diálogo. Estamos aquí también acompañadas por, no nos vamos a olvidar de ustedes, estamos aquí súper acompañadas por Paola Lambertín desde la Ciudad de México y estamos aquí con Sara Aliaga, también parte del colectivo que está en Chile, en el desierto. La verán cómo está vestida, con ese tremendo calor que se está tapando para no deshidratarse y bueno, y gracias chicas por estar aquí con nosotras de manera virtual, que son parte, que sus trabajos están aquí en esta sala de exposiciones que están representándolas de alguna manera. Así que muchísimas gracias, les mandamos un saludo y ahora las vamos a escuchar, por supuesto. Así que bueno, mi idea es que la propuesta de esta exposición, Bitácora de un viaje a la deconstrucción, es un trabajo colectivo. No hay una manera de ser colectivo, realmente los colectivos artísticos funcionan de maneras muy distintas. En este caso, el colectivo Warmis ha trabajado de manera individual, aunando un concepto que es una bitácora, ¿no? Lo que significa un proceso de pensamiento sobre lo que significa la idea de deconstruir la mirada, que fue la temática de este encuentro. ¿Qué significa deconstruir la mirada? Esa es la primera pregunta que podemos hacer para abrir esta charla y ver de qué manera cada quien deconstruyó la mirada, o lo que significa quizás la mirada, ya que hablamos de narrativas de género, hacia nuestra construcción como mujeres, disidencias, personas, identidades, que se relacionan en un contexto, en este caso, boliviano, ¿no? Con lo que significa la cultura boliviana. Así que me gustaría que cuenten un poquito, cada una de ustedes, cómo fue que se inspiraron y cómo fue el proceso de trabajo para que cada quien elija trabajar sobre estos diferentes ejes. Leslie, ¿te parece empezar? Sí. Ya. Para nosotras, como dijo Gise, fue un trabajo en colectivo, pero lo abordamos cada una de manera individual. Nosotros nos propusimos la bitácora porque la bitácora habla de un viaje, ¿no? Es como el registro que uno tiene en un viaje, ¿no? Nuestro viaje fue un viaje hacia adentro, fue un poco, las directrices fueron un poco trabajar con fotografía de archivo, ya sea personal, ya sea archivo médico, ¿no? Y tratar como de, en ese viaje, llegar a encontrar aquella niña interior que alguna vez fuimos y que, bueno, al final de este viaje seguimos siendo, ¿no? Entonces, en mi caso fue un poco indagar en el archivo que tenía sobre fotografías de carnet que mi mamá había coleccionado, trabajar sobre fotografías, sobre todo analógicas, ¿no? A color, en blanco y negro también, y ver cómo en esa deconstrucción, no solo deconstruir la mirada, o sea, afrontarse esas imágenes, un poco a esas historias, sino también, en mi caso, como que concebir esas superficies analógicas como
como superficies némicas, ¿no? Que tienen como ciertas huellas, hay ciertos indicios que un poco se conectan con el inconsciente, ¿no? O el subconsciente. Entonces, y jugar un poco entre esa analogía también de esta superficie como física, analógica, y jugar un poco con la ontología de la imagen digital, por ejemplo, ¿no? En esta reconstrucción de ciertas imágenes que hice como con ciertos abordajes del tejido digital, por ejemplo, RGB, CMYK, y ver cómo estas nuevas hebras, esta nueva información digital, al digitalizar estas imágenes que eran analógicas, ¿no? Entonces, y ver qué pasaba también ahí. El viaje fue interesante, fue muy lindo, fue también abordar temáticas para mí sobre identidad de género, maternidad, por ejemplo, ¿no? Yo ahora soy mamá, pero era como verme hija también, ¿no? Una cosa que no sé si alguna de ustedes es mamá. Cuando uno es mamá y ve a sus hijas, es como verte en tu propia infancia, ¿no? Entonces, para mí fue ese doble juego también, ¿no? Entre verme niña, pero también madre, ¿no? Y esas cuestiones que entran sobre todo en la construcción de identidad, ¿no? Quien nos construye la identidad pues es la familia, ¿no? Entonces también estaba la familia como esa institución, ¿no? Y como también de construir un poco ese juego de roles que hay en la familia, ¿no? Ese para mí fue ese viaje, ¿no? Entonces fue duro, en algunos momentos con las compañeras como que hubieron momentos muy duros de bloqueos, ¿no? De enfrentarse a cosas, de sincerarse mucho, ¿no? Y ahí es donde entra el trabajo en colectivo, ¿no? Si bien nuestras aproximaciones fueron individuales, en la contención del colectivo de este tema tan personal, porque algunas de nosotras no estábamos acostumbrados a abordar el tema tan personal, ¿no? En la fotografía, el ser acompañadas entre todas en lo colectivo fue que encontramos como esa fuerza, esas directrices también, como ese co-capitán en este barco, ¿no? Todas éramos capitanas, pero necesitábamos también a nuestro almirante, o no sé cómo sean las palabras, ¿no? En un bote, ¿no? Pero eso fue lo lindo del trabajo en colectivo de las WARMI, y creo que fue muy productivo para todas, ¿no? Eso. Bueno, me gustaría destacar que la imagen que difunde esta exposición es de autoría de Leslie, esta imagen que por ahí despierta alguna curiosidad porque vemos un retrato de familia donde los roles están intercambiados, ¿no? El hombre tiene sus labios pintados, la mujer tiene su bigote, su mostacho, y de alguna manera es un aspecto simbólico para hablar de esas líneas que a veces dividen los roles que se estipulan dentro de la familia, que también es una institución, y qué roles y qué patrones estamos habitando, ¿no? cuando conformamos esos núcleos de vínculos. Y yendo un poquito, y vamos a aprovechar aquí que están las chicas virtualmente, quería preguntarle, comenzar por Sara, que está ahí aguantando el calor. El trabajo de Sara, una de las imágenes más potentes que ha estado en la vida pública en Ciudad de México, y por supuesto la tenemos aquí en la sala, es la cámara como un arma, ¿no? Entonces quería preguntarte, Sara, ¿cómo comenzó ese abordaje? ¿En qué te inspiraste? ¿Y cuál es la propuesta de tu obra? Hola, ¿cómo están? Bueno, ante todo agradecerles que estén ahí. No los logro ver a todos, pero los puedo ver un poco. Bueno, la temática que yo abordé era un poco sobre este viaje a la deconstrucción hacia la mirada tal vez un poco masculina y de perpetuación de imagen de violencia que yo había aprendido. Claro, concibiendo a la fotografía y al ser fotógrafa como una soldada de la imagen, ¿no? Que tiene ese mismo mecanismo de movimiento de apuntar, enfocar y disparar, ¿no? Entonces, hay muchas acciones que emulaban esta cosa como violenta, como medio militar en la fotografía, ¿no? Con esos fotógrafos de guerra como referentes.
y más allá de la acción de la fotografía bélica, está también las imágenes que dejamos, ¿no? Las imágenes tal vez de violencia, de dolor, las imágenes em, que perpetúan ciertas narrativas que siguen vulnerando a ciertos sectores, a las mujeres. Entonces, todas esas narrativas fue como yo me construí desde niña, ¿no? Y a través de la fotografía de mi padre mismo, yo crecí con esas imágenes, ¿no? Entonces, la parte de construcción estaba como eso, ¿no? Como yo como mujer seguía perpetuando como esas narrativas de violencia. Y, y la toma de conciencia de ya cortar como ese ciclo y empezar un viaje hacia narrativas que sean más transversales a mí, que desde una conciencia ya más profunda, por decirlo así, o una búsqueda tal vez de una conciencia más profunda y de buscar narrativas más humanizantes también, ¿no? Más empáticas, eh, más sororas también. Y también buscar como, como lo que decía Leslie, esta cosa como del perdón, con la reconciliación, con los aprendizajes, ¿no? Esos son, estos yo creo que es un proyecto que más allá de buscar aprender, busca desaprender ciertas dinámicas. Buenísimo, gracias Sara. Hoy justamente mirando tu espacio dentro de la exposición pensábamos eso, ¿no? Los patrones que muchas veces quienes pasamos por el fotoperiodismo y hemos tenido la posibilidad de, o la obligación, ¿no? Porque a veces son cuando uno trabaja para medios o para editores, no es que necesariamente elige los temas y nos vemos en contextos donde tener que habitar, además de lo que estamos fotografiando, una cierta actitud con la cámara, ¿no? Frente a los contextos de violencia sobre todo. Y esta propuesta que haces vos, Sara, con tu trabajo y con esta idea de reflexionar en los patrones que quizás necesitamos para hacernos fuertes y sobrevivir esos contextos que son en muchos de los casos masculinos, no repetir patrones, sino encontrar la propia forma, ¿no? En la cual habitar la sensibilidad y contar las temáticas bueno, que como decía muchas veces son violentas, son rudas, hay que ser fuerte, hay que sobrellevarlas, hay que tratar de volver a casa y dejar aquello que vimos para seguir la vida, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Sara por compartir. Y hablando de violencias y hablando de temas en los cuales no solamente desde lo fotográfico, ¿no? Porque está este aspecto, ¿no? Lo que fotografiamos, pero al mismo tiempo la vida que nos penetra en aquello que fotografiamos y yo cada vez soy cada vez más convencida que aquello que fotografiamos tiene que ver en algún punto con algunos aspectos que atravesamos en nuestra vida. Y en ese caso, Pau, quería preguntarte sobre tu proyecto, que es un proyecto inquietante porque vemos negros, plenos, con figuras, ¿no? Es un trabajo introspectivo, es un trabajo que se mete, que tiene un aspecto psicológico también tu proyecto, y que quería que nos cuentes un poco más acerca de estas imágenes tan inquietantes. Bueno, primero, qué ganas de estar allá con ustedes, me encantaría, pero bueno, por suerte la virtualidad nos ayuda. Y respondiendo a esto que preguntas, Gise, pues cuando nos habíamos planteado esto de hacer la bitácora, ¿no? Iba a ser un trabajo introspectivo, ¿no? Cómo deconstruir nuestra mirada, entonces partir de la pregunta de quiénes somos, cómo es que somos o cómo hemos llegado a ser las personas que somos. Y teníamos otra consigna más que nos habíamos puesto, el uso de nuestro archivo familiar. Cuando, a mí se me dificultaba porque como estoy en México no tengo acceso a mi archivo familiar y creo que tampoco tengo un gran archivo fotográfico, sentía que no tenía tanto, entonces, y estaba yo en negación, ¿no? Y las chicas me decían, ¿por qué no hablas de los psicodélicos, que es el tema que estás estudiando tanto, que te interesa, que es tu pasión? Y pues definitivamente sí había sido algo, los enteógenos específicamente, que sí habían
cambiado mi identidad, ¿no? Que sí habían definido mucho el tipo de persona que era y que también estaban atravesados por este tema de la perspectiva de género, que desde ese lugar me hacía muchas preguntas y también como que entendía y encontraba muchas respuestas. Entonces, el primer desafío para mí era como, ok, voy a hablar de una experiencia psicodélica que por lo general es como uno se imagina algo súper colorido y súper trippy y en realidad cuando uno tiene las experiencias visualmente es inexplicable, irrepetible, es como muy complejo, ¿no? Y yo no quería caer en el cliché de primero los colores y de todo eso porque pues estaba hablando del uso específico de la psilocibina como como un camino terapéutico para poder entender y sobrellevar algunas cosas, ¿no? Y yo entendía o he entendido a partir de este camino con las plantas, ¿no? Que muchas heridas que tenía son las heridas que se originan en todos los lugares, sobre todo en la familia, ¿no? Y que he entendido que no eran heridas provocadas tanto como por miembros específicos de mi familia, sino que eran como que heridas más estructurales porque eran heridas que se repetían en diversas generaciones, ¿no? Como creo que a lo que hay que atacar es pues al patriarcado que sigue perpetuando muchas lógicas donde favorecen a comportamientos nocivos que al final terminan haciendo daño a hombres y a mujeres. Y a partir de la compasión y del amor que te conecta a esta cosa que para mí es como confiar en una inteligencia más grande que es la inteligencia de la naturaleza, es como que puedes ver con claridad y salir de estos hoyos donde uno se mete. Entonces, digo, ¿cómo hago para representar esta cosa tan compleja? Y recordando estas experiencias que he tenido, sentía que era parte del todo y también me sentía muy chiquita, ¿no? Pero estaba bien ser chiquita, pero también parte de una inmensidad muy grande. Y otra cosa que también sentía era que en estas experiencias uno se acerca a estas heridas o a este lado oscuro que por lo general no queremos proyectar, ¿no? Siempre estamos proyectando como que estamos bien, que está todo bien, pero en nuestro interior hay muchas cosas que están sucediendo. Por eso es que había escogido el negro, ¿no? Para hablar de, no tanto de la luz, sino como que de esta sombra donde están en nuestro inconsciente sucediendo todas estas cosas y pues simplemente nada, nada más que la oscuridad y el uso del manejo de algunos colores también, pero para evitar caer en este cliché de la imagen colorida y trippy. Pues básicamente así ha sido mi proceso, que lo he estado conversando muchísimo con las chicas, ¿no? Siento que esto de la bitácora, que si bien cada uno hemos desarrollado nuestros proyectos de manera individual, ha estado el acompañamiento muy colectivo, muy fuerte, como iban a ser proyectos muy introspectivos, ¿no? Porque cada uno iba a hablar de su experiencia, de ciertos temas que nos tocaban porque nuestras vivencias son distintas, sí hemos tenido como sí, sí hemos estado como que hablando mucho, sí hemos estado cuestionando mucho, escuchando a la otra, interviniendo, dándonos ideas, entonces que eso ha hecho completamente la diferencia. Creo que si es que hubiéramos ido solas por nuestro camino nomás, de repente los proyectos no hubieran, no hubieran resultado así, pero también se siente la pluralidad de voces y de estilos que tenemos en esta bitácora que al final hemos construido, que nuestra idea era, al final era como, ok, tengamos una bitácora y como que cada una va pasando y va escribiendo como que su parte, como más o menos pensando en como ciertos capítulos, ¿no? De cosas que estamos viviendo y que estamos sanando. Una cosa que también pensábamos, que creo que la Leslie lo había dicho en algún momento ahí de nuestro proceso, era que ella trajo al grupo que sanar era, ¿cómo era Leslie? Era como que abonarse con la realidad, ¿no? Algo No, así. era mirar con amor las heridas. Sí, algo por ahí. Entonces, a partir de ahí hemos estado pensando mucho en estos temas de sanación, que la deconstrucción también tendría que ver con la sanación, porque muchas veces nos hemos construido normalizando ciertas heridas que llevamos y vamos por la vida así. Entonces, creo que parte de este proceso tiene que ver con eso. Gracias, Pau. Esta actitud también de resiliencia me parece muy valiente, ¿no? Esto que decías, como de pasar por el cuerpo las heridas y transformarlas en otra cosa. Muchas veces el arte nos da justamente esa herramienta para tocar un tema, como vos mencionabas, Pau,
¿no? Estamos hablando de heridas del patriarcado, ¿no? Estamos hablando de heridas y de patrones que nos han hecho daño, que tienen que ver con culturas machistas, con sistemas de opresión, ¿no? que han tenido que ver con las identidades, con la invisibilidad, con el silencio. Y bueno, muchas gracias, Pau, por compartir también tu proyecto. Y me agarro un poco de esto porque se habrán dado cuenta que esto es un trabajo coral, es un trabajo donde cada quien aporta su voz a una reflexión más grande. Y pensando en la resiliencia y pensando en las heridas y cómo hablar de eso, que a veces es tan dificultoso, sobre todo cuando es autorreferencial, creo que este proyecto lo que hace, además de valiente, y lo hace de manera brillante, es que lo individual o lo autorreferencial se vuelve colectivo, ¿no? Creo que cuando puedan ver esta muestra o ver el trabajo de Warmis, lo que van a ver no es algo personal, como de algo que le ocurre a alguien y está contando solamente su historia, ¿no? Ellas han tenido esa distancia para hablar, tomar como punto de partida algo personal, pero para hablar de algo comunitario, de algo colaborativo. Así que, pensando en esto de la resiliencia, me gustaría, Fu, que nos compartas esta propuesta tuya sobre la discapacidad, sobre el cuerpo en el cual atravesás en tu proyecto. Hola a todos, gracias Gise por estar aquí y por esta charla tan linda. Bueno, el tema que yo toqué en la construcción de todas nuestras obras fue el tema de discapacidad. Justamente era para mí un reto, creo que para todas ha sido un reto por sacar esto personal y hacerlo público, ¿no? Uno de los conceptos en los que también me he basado para empezar esto ha sido no se deconstruyen los cuerpos, se deconstruyen los conceptos, ¿no? En este caso, a mí me diagnosticaron artritis reumatoidea a mis 19 años más o menos, y pues empezar este proyecto, justo como uno de los lineamientos era utilizar el archivo de cada una, ¿no? Buscar referencias y demás. Yo no tenía archivo de niña, una mayoría de todas las compañeras sí lo tenía. Y yo en mi archivo encontré radiografías, ¿no? Recetas y esas cosas. Entonces empecé por allí y pues creo que empecé esta exploración, ¿no? de entender la deconstrucción de la imagen de una forma en cuerpo, ¿no? Y yo hacía esta analogía, cómo deconstruir la imagen y cómo ver mi cuerpo deconstruirse, ¿no? Lastimosamente la artritis es una enfermedad degenerativa y que no tiene cura y que solo se contiene. Y pues lo hice de una forma personal. Aquí sí agarré mucha resiliencia, definitivamente. La pensé 2 veces para hacer este proyecto y al final llegué a un punto donde no solo era verme a mí, ¿no? Ver mi archivo, hacer esta reflexión de deconstrucción de imagen, cuerpo, en estas temáticas de discapacidad en las mujeres. Fue también que tuve que hacer entrevistas, ¿no? Mirar del otro lado, no solo personas que tienen esta discapacidad invisible, ¿no? Estos diagnósticos de artritis, lupus, cirrosis, fibromialgia, traen mucho dolor y cada día pues es un reto, ¿no? Y no solo tuve que hacer entrevistas con este tipo de personas, sino con personas con discapacidad visible, ¿no? Y fue muy fuerte, definitivamente fue muy fuerte, pero también ahí llegué entre las reflexiones y investigaciones en temáticas de mujeres con discapacidad, ¿no? Que es un tema público, cultural, definitivamente, y se necesita estas políticas, ¿no? Inclusivas en nuestra sociedad. Y qué más que una persona pueda
contarlo, ¿no? pueda generar empatía. Ese era uno de los puntos también sobre el trabajo que como fue uno de los puntos fuertes, tener empatía entre las personas que están en esta situación y también las personas que no, y cómo proyectar esto en el fotoperiodismo, en imágenes con imágenes de discapacidad, cómo ve la persona, ¿no? que sufre esto. Entonces, como que en esa búsqueda de reflexión de las dos miradas y el respeto sobre todo, ¿no? No existen temáticas. Yo busqué, investigué en imágenes, ¿no? Lo único que encontré fue también quizá reflexiones en dibujos, ilustraciones, pero en fotografía e imagen no. Entonces creo que es un reto también que mujeres fotógrafas puedan como iniciar estas investigaciones y empezar a hablar, ¿no? Empezar a hablar, porque sí son temas muy fuertes que no están visibilizados en este tiempo. Entonces yo creo que este proyecto conjunto en las charlas con las chicas, cada una tenía una temática en la perspectiva, aparte de ayudarnos a nosotras, creo que sale también este producto, ¿no? Este producto de esta bitácora que puede ayudar a visibilizar estas temáticas que quizá muchos no quieran contarlo, ¿no? Eso, gracias. No, gracias a ti, Fu. Porque, bueno, hablábamos de valentía y hablábamos de esto, de esta instancia colectiva de poner los temas. Cuando hablaba Fu pensaba en Frida Kahlo, ¿no? Que fue una artista de las primeras que pudo hablar sobre el sufrimiento de su cuerpo, ¿no? Cómo atravesaba y también de los estereotipos, porque pienso que, bueno, lo hemos vivido en la residencia, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de narrativas de género, uno de los grandes temas es hablar del propio cuerpo, un cuerpo que está atravesado por estructuras sociales, ¿no? Como la maternidad, por ejemplo, el deseo de la maternidad o el atravesar la maternidad, pero también de los estereotipos de belleza, qué sucede cuando no se cumplen, qué sucede cuando se subvierten esos estereotipos de belleza, a los cuales las mujeres hemos estado condicionadas durante toda la historia de nuestra existencia. Entonces me parece que el cuerpo se pone como un lienzo para hablar de muchas instancias cuando hablamos de narrativas de género. Y ahí es donde quería, Guara, que nos cuentes sobre tu proyecto, que una de las imágenes de Guara que más ha circulado también es, bueno, lo tenemos aquí en la banderola de la puerta del Centro Cultural y ha difundido esa mujer pájaro, esa niña con plumas, ese cuerpo que se transforma en otro ser, ¿no? Y en ese trabajo que tiene un punto de partida personal y se vuelve etéreo, se vuelve poético. A ver si nos contás un poco de eso, Guara. Sí. Primero, gracias, Guise, por estar aquí en Bolivia y gracias al Centro Cultural por albergar esta exposición. Estamos muy contentas. Y bueno, yo estuve pensando mucho en el tema del poder de la representación, ¿no? Y cómo ese poder de representación puede, nosotras como creadoras y nosotras en general, somos las que representamos las historias de otras personas, pero al ponerme yo a ver mi archivo y entender cómo me han ido representando a mí desde niña, mis padres, y encontrar una niña que no estaba representada como yo quería que se represente, fue como el inicio de yo transformar como un acto psicomágico tipo Jodorowsky. Voy a desarmar todo mi archivo y voy a hacer el archivo que realmente me represente, ¿no? Entonces encontré una foto que es la única foto en que yo me sentí identificada, es la foto que está ahí casi en todas. Entonces empecé, es como un juego de cambiar esta pequeña foto en todas las fotos. Empecé a dibujar unos archivos, mi mamá dibujaba cosas, es artista plástica y entonces tenía dibujos de los bordados bolivianos. Empecé intuitivamente a hacer eso y no sé, en ese acto de
desesperada deconstrucción de mi propio archivo, nació esa niña pájaro, pero no es un acto no es algo que yo lo busqué, lo medité, lo estudié, lo pensé. Fue simplemente una linda coincidencia, porque yo siempre tengo plumas en mi taller, y la foto esta que la vi interviniendo se quedó justo ahí y se armó mágicamente. Yo solo la fotografié. Y creo que eso es un lindo, que es como los fotógrafos hacemos eso, capturamos momentos. Entonces fue genial encontrar esa foto ahí. Y bueno, eso que van a ver es solamente un pequeño fragmento de todo este trabajo de deconstrucción, porque en la bitácora que estamos ahí está casi todo el trabajo que hemos hecho cada una en nuestro archivo, y solo algunas fotos están expuestas. Sería lindo que lean la bitácora, porque ahí van a entender el viaje paso a paso hasta llegar a lo que tal vez ya Gise decidió destacar en la exposición más grande, ¿no? Gracias, Juana. Esa niña pájaro para mí representa la libertad, ¿no? La libertad de ser quien uno quiere ser, más allá de los condicionantes, de lo que se espera de una o de une, y esas alas, bueno, nos invitan a volar, ¿no? Y por último, Gaby, te dejé para lo último, porque siento que hay otro aspecto, digamos, en todo este viaje de la deconstrucción, donde cada quien se involucra proponiendo una diferente temática. Está el deseo, ¿no? Está el deseo, está la imaginación, está el erotismo, está la sexualidad, está el vínculo con el propio cuerpo, el goce, el placer y la vinculación con el otro, ¿no? Con el otro. Y también están todas esas estructuras culturales que tenemos, que muchas veces ponen piedras, limitan, normatizan este aspecto que es el deseo y el placer, y que vos lo has llevado tan abiertamente, investigativamente en tu proyecto. Así que me gustaría que nos cuentes sobre eso. Bueno, hola a todas, todos. Gracias, Gise. Estoy muy contenta, la verdad. Bueno, mi proyecto surgió a partir de una pregunta. ¿Por qué sentí vergüenza cuando tuve relaciones sexuales? Indagué entonces en mi crianza, en la de mi madre, en la de mi abuela. Me preguntaba si mi madre alguna vez tuvo un orgasmo, si mi abuela alguna vez se vio su vulva, se tocó. Y claro, me doy cuenta de que mi crianza y la crianza de mi madre y mi abuela está atravesada por la religión católica. Y considero que la religión de alguna manera ha impuesto cómo debemos comportarnos, cómo debe ser una mujer: sumisa, recatada, abnegada, complaciente. Y bueno, son imposiciones que de alguna manera una cree que se ha liberado. Yo, que no soy una mujer religiosa o que profese alguna religión, pero sin embargo están ahí porque la religión opera de una manera desde que somos niñas, ¿no? Y no es sencillo librarte de eso. Crees que lo estás, pero no. Y bueno, ahí también fue que llegué a la primera comunión, ¿no? Estamos plagadas de símbolos. Y la primera comunión, el momento en el que recibes por primera vez el cuerpo de Cristo, eres niña, una virgen. Sí, entonces para mí fue como lo que venimos diciendo todas, un acto de sanación, ¿no? Pienso que mi proyecto es como una ceremonia, es un rito para librarme de alguna manera de esa culpa y de esa vergüenza, ¿no? Y nada, creo que es eso. Capaz de una manera muy explícita cuando vean las fotos. Bueno, quienes puedan venir a la muestra van a ver ahora cuando hagamos la inauguración y puedan acceder, verán que hay estas estampas de las primeras comuniones, estas iconografías, ¿no? Que las tenemos totalmente internalizadas acerca del pecado, ¿no? Y de la culpa.
y bueno, lo van a poder observar en la sala, donde cómo se trata estas ideas. Van a ver una cama, van a ver estas estampas. Y hay una invitación, ¿no? Que tenés unas frases que me encantaría que las compartas. Claro, para cerrar. Es como una oración. Esperen, voy a recordar cómo. Porque hay algo Ahí va. performativo en tu trabajo, sí. ¿no? Por Sí, eso un quiero que lo poquito. compartas. Sí, espérenme un ratito, que tengo que acordarme porque es algo que viene de la iglesia y no me acuerdo mucho el texto. Que lo tengo aquí y que todas seguro saben responder. Bueno. Como dice el... Sí. Ave María, sin orgasmo concebida, maldita eres entre todos los placeres. El placer de la vulva esté con ustedes. Con tu espíritu. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Tenía que haber sido un poco más poderoso tal vez la actitud. Todo ahí gritando. Más performático. Y con tu espíritu. Sí. Bueno, muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias Pau, que estás aquí en la pantalla, a Sara, que se ha desconectado porque sabemos que estaba en el desierto y estaba endeble, estaba frágil su conexión. Bueno, Fu, Wara, Leslie, es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que esto es un sueño, hacer esta muestra aquí físicamente, poder compartirla. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero quizás hay alguna pregunta. Nos quedan 8 minutitos si quieren hacer alguna pregunta en el público o quienes estén conectados quizás quieran hacerla virtualmente para aprovechar que están aquí las compañeras de Guard Mi Foto. Sí. Bueno. ¿Cuál es la perspectiva del grupo? ¿Cuál es su anhelo? ¿Qué pasos más quieren ustedes conseguir? Esta es una buena pregunta. Nosotros somos una colectiva que viene hace varios años ya, hemos hecho 2 residencias fotográficas donde justamente hemos invitado a las participantes a hacerse este tipo de cuestionamientos, ¿no? Fuimos como la primera colectiva que planteó una residencia solo para mujeres y donde nos empezamos a cuestionar estas cosas, ¿no? En ese sentido fue un poco interesante justamente la experiencia de esta bitácora, porque con nosotras nunca habíamos hecho ese trabajo, ¿no? Sí lo habíamos pedido a las participantes y nosotras guiábamos como ese camino, ¿no? Nuestros planes, nuestros anhelos siguen siendo los mismos, justamente empezar a generar y empoderar las miradas femeninas, ¿no? De empezar animar a las nuevas fotógrafas justamente a retar esa mirada masculina. Todas aquí como fotógrafas hemos heredado esa mirada, ¿no? Todos los fotógrafos eran hombres, todos nuestros editores eran hombres, entonces la idea es como que romper con eso, ¿no? Y empezar a animar a las futuras fotógrafas bolivianas, sobre todo, justamente a romper con eso, ¿no? Nosotras creemos que las imágenes tienen un poder transformador increíble, ¿no? Nos comunicamos con imágenes, somos imágenes, ¿no? Entonces es interesante tomar conciencia de ese poder que tenemos, ¿no? Y ese poder es justamente de construir la forma en que miramos, en cómo nos miramos a nosotras mismas, cómo miramos a los otros, ¿no? Justamente cómo representamos las historias de las otras, los otros, les otres, ¿no? Hay un poder ahí, ¿no? Y es muy, muy sutil la línea, ¿no? Y requiere mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, nuestro anhelo es justamente eso, ¿no? Empoderar a las generaciones que nos van a seguir, ¿no? No sé, chicas, ¿tienen algo que decir? Además, creo que después de lo que hemos vivido en ECO, hemos venido muy recargadas, ¿no? También el encuentro en México ha sido como súper poderoso, súper intenso, nos ha hecho cuestionar muchísimas cosas de nuestra misma práctica fotográfica y también creo que nos ha servido como el mismo trabajo, el hecho de haber producido la bitácora también nos ha fortalecido como colectivo en ciertos sentidos, entonces creo que también tenemos lo que dice la Leslie, ¿no? Ganas de seguir fomentando estas miradas con esta crítica, sobre todo para las fotógrafas bolivianas, ¿no? Tenemos como
hablábamos como tenemos que hacer la residencia, la tercera versión de la residencia y las otras cosas más que impliquen, pero también seguir produciendo, ¿no? Es el segundo proyecto que lo hacemos colectivamente. El primero ha sido la producción de un fanzine que se ha llamado Voces Cautivas, que hemos trabajado junto a mujeres privadas de libertad, y pues bueno, queremos seguir explorando esto, ¿no? Y seguir produciendo y cuestionándonos cosas y buscando respuestas, como también no. Entonces creo que vamos a seguir por esa línea. Sí, decir algo nada más. Que creo que estamos tan plagados de imágenes estereotipadas y violentas que creo que de alguna manera haber construido esta bitácora, el mirarnos hacia nosotras mismas y volcar la cámara hacia nosotras, era también una necesidad por construir imágenes más empáticas, ¿no? Imágenes más inclusivas, que cuestionen y que interpelen, y creo que es una tarea también que tenemos nosotras constantemente y una necesidad, y que son, bueno, eso, que son necesarias esas imágenes también, ¿no? Y creo que eso intentamos también transmitir en las residencias que hemos realizado, por ejemplo, ¿no? En la que yo fui parte en la primera, felizmente, las dos, ¿verdad? Bueno, eso. Esperamos ansiosamente la tercera edición de las residencias de Warmis, porque son muy movilizantes, ¿no? Y han generado unos trabajos muy, muy importantes para las mujeres y disidencias de nuestra comunidad fotográfica. Una última pregunta, si alguien quiere. Bueno, más que pregunta, es felicitarlas a todas, el esfuerzo que han hecho y la dedicación, el aporte social que le dan a este país, y sobre todo levantar la belleza de la mujer. Como decía Fu, hay enfermedades autoinmunes, hay personas, niñas con síndrome de Turner, que quedan pequeñitas, pero son hermosas. Pero nuestro país, mucho en salud, no lo hace. Entonces hay que mostrarlo, hay que mostrar que nosotros podemos salir adelante, pero no hay una revista en ciencia que esté acceso a toda la población, por ejemplo. Pero ustedes pueden llegar muy lejos y las felicito. Gracias. Bueno, sí, yo también las felicito, chicas de Warmis, las compañías de Warmis, porque hacen un trabajo increíble. Y sí, efectivamente, creo que lo que ha dicho aquí nuestra compañera aquí en el público es muy importante, ¿no? Revalorarnos y asumirnos entre nuestras diversidades, nuestras diferentes representaciones, nuestros diferentes deseos, nuestras diferentes maneras quizás de hacer las cosas de otra manera, de otra forma, y asumir quiénes somos, ¿no? De nuestra propia autopercepción y no desde la percepción de una cultura que nos quiere de una determinada manera. Así que muchísimas gracias a todos quienes están aquí presentes, a todas las personas que están en el público también de manera virtual, y bueno, por supuesto a mis queridas Warmifoto, que larga vida a este colectivo maravilloso de mujeres poderosas.